Bueno, ok, muchísimas gracias a todos. En honor al tiempo vamos a empezar. Mi nombre es Luis Lynch, soy responsable de marketing del Instituto de Neurociencias. El día de hoy vamos a tener un webinar denominado Cuidado emocional en adolescentes como método preventivo. Vamos a tener la participación de los psicólogos Cecilia Viteri, José Rivadeneira y de la doctora en psiquiatría Paola Escobar, que son especialistas de la institución y trabajan en diversas áreas del instituto que están vinculadas directamente con la atención a jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a tener el gusto de compartir, sobre todo con psicólogos de diversas partes del país, de instituciones educativas interesados en el tema. Como instituto, nosotros estamos impulsando desde hace algún tiempo algunas iniciativas, ¿no?, relacionadas a la atención a jóvenes y sobre todo en la prevención de pensamientos y comportamientos suicidas. ¿Ya? Entonces, parte de este trabajo de psicoeducación son este tipo de actividades a las cuales, bueno, les damos muchísimas gracias también por participar a todos ustedes, algunos muy conocidos también del hospital y de todas las actividades académicas que constantemente estamos realizando. Así que muchísimas gracias por eso. Vamos a dar inicio a la primera exposición denominada Factores de Riesgo y Prevención en Adolescentes, a cargo de la psicóloga Cecilia Viteri. Adelante, Cecilia. Hola Luis, ¿cómo está? Qué gusto de verlo por aquí. Doctora Escobar, un placer compartir con usted y sin duda alguna también con el psicólogo Rivadeneira, que trabajamos un poquito más de la mano y estos son temas realmente que los conversamos todos los días, los analizamos, les damos la vuelta una y otra vez porque son de suma importancia. Muchísimas gracias aquí a todos por asistir. Estamos un grupo bastante grande de profesionales, algunos tal vez serán estudiantes, es posible, ¿por qué no? Desde muy pronto empezar a empaparnos de estos temas, aprovechar este tipo de oportunidades, estas plataformas que se brindan desde diferentes instituciones, en este caso aquí el Instituto de Neurociencias, reconocida pues como la institución de salud mental más importante de nuestro país. Así que gracias a todos por estar aquí, el tan solo que se tomen sus tiempos, si es que además tienen contacto directo con adolescentes, que es la población a la que vamos a estar enfocándonos en esta ocasión, si es que ya trabajan en algún colegio, realmente es una gran herramienta la que van a poder obtener de aquí y agradezco muchísimo tener la oportunidad de compartirla con ustedes. Y bueno, sí, esto es una temática de suma importancia, pues para que sepan un poquito lo que hay atrás de esta iniciativa, tenemos el servicio de asistencia y soporte por medio de línea telefónica que se llama Anima SC. Y este va justamente dirigido a poder brindar ayuda a quienes necesitan, a quienes están en este momento atravesando y necesitan soporte emocional debido a pues trastornos relacionados en muchas ocasiones con la depresión y otro tipo de psicopatologías que nos pueden llevar a tomar una decisión letal, que es el suicidio, el quitarse la vida. Y pues como la mayoría quienes estamos aquí trabajamos con adolescentes o en instituciones educativas, bueno, pues para quienes sí ya trabajan y colaboran en este ámbito, sepan que pues los adolescentes están enfrentando muchos factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo de distintas psicopatologías y por supuesto una de esas consecuencias pudiera terminar siendo el suicidio y acabar con la vida de muchas personas. Y es que realmente muchas personas están enfrentando esta problemática, pues los estudios, los diferentes estudios que nosotros podemos encontrar y que además hoy día respaldan la información que nosotros estamos brindando, sigue siendo limitado, ya que es difícil poder realmente hacer un conteo de cuántas son las personas que enfrentan la problemática, porque los conteos se basan en las personas que sí se han quitado la vida y que no han ya tenido la oportunidad de poder enfrentar esta situación emocional de una forma distinta. Y aquí es en donde viene el rol tan activo de las unidades educativas ante esta problemática, porque son quienes trabajan o quienes están en contacto directo con los adolescentes que pueden percibir las problemáticas y poder ayudar a que se desarrollen las distintas intervenciones de forma oportuna. Cuando nosotros estamos en clases,
nos ponemos a prueba, ponemos a prueba a los estudiantes, a veces no sé si hablar como estudiante o hablar, porque también lo soy, o hablar como figura de docente y de psicólogo también, porque comparto un poquito desde diferentes ámbitos, entonces yo lo puedo percibir también desde diferentes posturas, ¿ya? Y si es que nos enfocamos desde las unidades educativas, nosotros tenemos la oportunidad de poder poner a prueba las distintas destrezas y habilidades emocionales en los estudiantes y poder inclusive medir mediante la observación cómo responden ante la frustración, ante el manejo de ira, poder identificar conductas desadaptativas y pues también abordar las distintas problemáticas emocionales que surgen de un posible ambiente familiar desfavorable, que tal vez justamente por eso la familia no le puede brindar la ayuda que necesita el chico debido a que la familia está sumergida tal vez en alguna problemática, ¿no? Que genera conflicto. También son los docentes quienes tienen contacto directo con chicos o chicas que posiblemente pudieron haber tenido algún tipo de abuso. Recordemos solamente enfocándonos en mujeres, que no son las únicas que pueden, que son vulnerables al abuso sexual, pero sí cada una de 3 mujeres ha recibido algún tipo de abuso, no necesariamente sexual, pero sí psicológico o físico. Entonces, vemos que los números son altos y quienes tienen directo contacto con estos estudiantes son justamente los docentes, los psicólogos que trabajan en el DS, ¿no? Entonces, por eso es que nos interesa. Por supuesto que todos quienes estamos aquí, me adelanto también a hablar por todos, pensamos en el bien común, sabemos y estamos conscientes que la salud mental es un derecho porque los adolescentes tienen una figura ya de adulto, inclusive en forma, en aspecto en algunas ocasiones. A mí me parece cada vez se ven adultos más adultos de lo que son, mejor dicho, cada vez se ven más adultos y todavía son jóvenes, tanto las chicas como los chicos. Entonces pensamos o sentimos que deben responder como tal, pero realmente no es así. Y ellos están en un desarrollo continuo, emocional y también cognitivo. Entonces, para los colegios, particularmente, es importante que este desarrollo emocional y cognitivo se dé adecuadamente porque eso es lo que permite que tengan un buen desempeño. Y los colegios son medidos por el desempeño de sus estudiantes. Y los estudiantes de sus colegios, como de todos los colegios en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, están presentando diferentes problemáticas sociales que vienen ya del entorno, son estos aspectos más amplios de ambientales, justamente, de todo lo que las experiencias que vivimos, y también existen ciertos factores que ya son más personales, propios de la persona, ya que depende más de lo biológico y de las experiencias que particularmente las personas han vivido, pues como los traumas, por ejemplo. Entonces, por eso es que es tan importante, porque el trabajo que ustedes, comunidad educativa, hacen en conjunto, en equipo, tiene un objetivo que es, bueno, tiene algunos objetivos, pero pues todos subyacen en que quieren brindar todas estas herramientas de conocimientos, todas estas, a partir de diferentes, de diferentes modelos educativos para que ellos puedan ser personas de éxito, que tengan la oportunidad de trascender, que tengan la oportunidad de generar un cambio en el mundo que pertenecen, a la sociedad que pertenecen. Pero para esto y para que los estudiantes realmente puedan aprovechar todos sus esfuerzos, necesitan contar con una buena estabilidad emocional. Entonces, por eso es que todos quienes estamos aquí compartiendo en esta aula nos interesa el tema. Necesitamos identificar cuáles son esos factores de riesgo principales el día de hoy que más está afectando a los estudiantes, lo que impide que tengan un mejor desempeño, un buen desempeño estudiantil. Bien, entonces, si nosotros no prevenimos este tipo de malestar emocional, no vamos a poder prevenir los intentos suicidas, por lo tanto, no vamos a poder prevenir que un chico se quite la vida y que no tenga la oportunidad de poder continuar luchando por sus sueños. Porque ¿qué hay atrás de un suicidio? Es un dolor muy profundo. Son muchísimas situaciones que además se entrelazan unas con otras, que no permite ver la realidad de una forma positiva. Dentro de las diferentes adversidades, no permite que el estudiante pueda ver con claridad o pueda identificar soluciones a los problemas que se están presentando, y más los cambios hormonales propios de la edad. Todo esto puede llegar y generar una gran confusión adicional a las diferentes características particulares
través de la personalidad de cada uno de los estudiantes. Y entonces, esto es lo que nos trae a la problemática o a la temática, que es una problemática particular del día de hoy. Nosotros aquí queremos y vamos a empezar brindando estos factores de riesgo, factores de prevención, el empezar además aquí crear un ambiente de confianza. Sepan que todos aquí estamos con la intención de poder generar un cambio en las instituciones a las que pertenecemos todos nosotros y poder aportar, ¿no? Desde nuestro saber, desde la pedagogía, desde la educación, desde la salud mental. Sepan que una persona cada 40 segundos se está quitando la vida en estos momentos, así que en el tiempo que llevo hablando aquí, ya hay algunas personas que se han venido quitando la vida. El suicidio representa la segunda causa de muerte en adolescentes y jóvenes adultos, siendo únicamente superada por accidentes, unos de tránsito, diferentes tipos de accidentes que, pues, si no quitan la vida, sí causan lesiones debido a los traumatismos que pueden recibir, no solamente traumas mentales, sino me refiero más a traumas físicos que pueden vivir y que, pues, puede generar muchos y distintos tipos de discapacidades. Entonces, por eso necesitamos todos, no solamente aquí quienes es parte de nuestro trabajo, trabajar con este ámbito, sino también para quienes son padres de familia, quienes son familiares cercanos de personas que puedan o adolescentes que puedan estar pasando un mal momento, de la misma comunidad. Tenemos que hablar de este tema, tenemos que hacerlo con naturalidad, tenemos que generar mucha confianza en nuestros estudiantes, tenemos que darles mucho amor, mucho cariño, ser muy delicados con ellos. En nuestra sociedad suele ser muy violenta, muy brusca. La competitividad de estos días nos lleva a veces a solamente pensar en el fin, en los objetivos y no en los medios, y en esos medios podemos estar afectando sin darnos cuenta a muchas personas, o inclusive podemos estar evitando identificar muchas problemáticas alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, la depresión sí representa, y los trastornos mentales sí representan el principal motivo de discapacidad que incapacita a que los estudiantes puedan, pues, cumplir con sus metas. Y pues representan el 45% además del motivo por el cual personas de 10 a 24 años tienen, pues, impedimentos para cumplir sus responsabilidades, y que en el caso de los estudiantes, pues, sería el cumplir con sus tareas y cumplir, pues, con las disposiciones de las instituciones. Solo para que tengan una idea, si es que el 45% de personas en esta edad están siendo afectadas por esto, solamente piensen el tiempo de más que tenemos que darle a esta problemática, considerando que la mortalidad del COVID, que sentimos que es un montón, y me adelanto pues dando mi sentido pésame a quienes han perdido a familiares cercanos, se siente un montón, lo siento yo, muchas pérdidas humanas alrededor nuestro, pero es apenas del 2 al 4%. Imagínense todo lo que hay que hacer y trabajar con la salud mental. Entonces, solamente como para un poquito utilizar un recurso visual, voy a compartirles una infografía ahorita en la pantalla. No sé si me puedan confirmar, Luis, a la final es cuál, sí, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo en Sí, estamos viendo la infografía del suicidio, hechos y datos. Perfecto, entonces un poquito como para que podamos visualizar, es la segunda causa de disfunción entre las personas de 15 a 29 años, tal como se los estaba diciendo. La mortalidad, lo que estaba refiriéndome justo antes de mostrarles esta infografía, es pues muy alta, es del 57%, inclusive es superior a las guerras y homicidios, y por supuesto es superior al COVID. Estos son los medios por los cuales comúnmente o en mayor principalmente se toman la vida de las personas. Consideremos también tal vez en distintos ámbitos estén más expuestos a psicofármacos, lo que pudiera también ser una vía para quitarse la vida. Y pues en países, como pueden ver aquí, de ingresos bajos y medianos, tienen pues el 75% de los suicidios que se dan. Más de 800,000 personas se suicidan al año, y como les decía, una muerte, eso representa una muerte cada 40 segundos. Y bueno, he dejado de compartir, y pues un poquito ya nomás concretando, el cerebro se desarrolla primero, pues de atrás para adelante, y empieza por el cerebro reptiliano, bien, y aquí, pues
prácticamente es donde se manejan todos los instintos, lo que pues genera miedo para poder responder ante situaciones de riesgo, y eso pues nos ha traído esta forma de respuesta, este cerebro reptiliano a sobrevivir hasta el día de hoy. Pero lo que se termina de desarrollar, según los estudios, pues estiman más o menos a los 21 años, sin embargo ya se evidencia que puede tomar mucho más tiempo, es en desarrollarse el lóbulo frontal. Y nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, todavía están en este desarrollo cognitivo. El lóbulo frontal nos permite planificar, medir las consecuencias de nuestros actos, el poder un poco como prever, ver a futuro, planificar, organizar. Por lo tanto, tenemos que tomarlo en cuenta. Creo que mencioné que nosotros solemos ver a los adolescentes ya como adultos y esperamos que actúen como eso, pero no. Tenemos que invertir como padres, como docentes, mucho tiempo, inclusive recursos en su salud mental, como un método de prevención. Y a veces yo me pongo a pensar, yo soy mamá de niños chiquitos, y lo que uno invierte en los niños chiquitos, en la clase de estimulación temprana, en la clase de ballet y en la otra, y la de estimulación cognitiva, sensorial, y no creo que ese mismo tiempo, inversión, inclusive en dinero, lo invertimos en los adolescentes para que desarrollen de forma preventiva buenas herramientas emocionales que les permita responder en situaciones de adversidad. Entonces aquí, ya para finalizar con los, voy a compartir con los factores de riesgo y los factores de prevención. Y bueno, pues aquí, si me confirman si estamos viendo una infografía donde dice solo posibles señales de riesgo suicida, pues aquí vemos que una persona que ha tenido un intento suicida anterior definitivamente representa un factor de riesgo, es muy probable que lo vuelva a intentar. Los trastornos mentales como la esquizofrenia y la bipolaridad juega en un factor, en un número, un porcentaje significativo en personas que se quitan la vida. Y es muy importante que ustedes, quienes trabajan con adolescentes, sepan que los primeros síntomas llamados promórbidos de algún tipo de psicopatología, que vamos a hablar un poquito más de ello más adelante en la siguiente presentación que vamos a tener el día de hoy, se identifican o empiezan a manifestarse en la adolescencia. Por eso es que todos ustedes, todos nosotros, todos quienes trabajan en colegios, en unidades educativas, debemos estar entrenados y capacitados para poder identificar estos distintos síntomas, poder identificar los factores de riesgo que en este momento estamos viendo para poder intervenir oportunamente. Y ojo, la intervención no es la atención necesariamente, sino también la ruta de derivación que deben tomar las personas que están enfrentando esta problemática, que también vamos a adentrar con más detalle a continuación, que la doctora Escobar seguro nos dará bastante información al respecto. Entonces, por eso es tan importante que todos quienes están aquí sepan cómo se manifiesta una esquizofrenia en sus inicios, porque hay una gran cantidad de personas que lo hacen y además tienen el derecho de estudiar. Las unidades educativas tienen que estar preparadas para poder brindarle educación, una educación diversa, inclusiva, que tome en cuenta este tipo de discapacidad tan particular que es la discapacidad psicosocial, porque irónicamente, a pesar de que sea la que menos tiene oportunidades, inclusive en el ámbito laboral, si es que lleva un adecuado tratamiento, esta psicopatología no se manifiesta. Es decir, no tenemos por qué, no representa una discapacidad o una limitante, a pesar de que sea una discapacidad, si es que tiene un correcto tratamiento. Por eso es tan importante que comunidades educativas nos preparemos para acobijar a quienes cuentan con este tipo de psicopatología, porque tienen el derecho, igual que todos, de estudiar. Y como todos los que estamos aquí, conocemos y reconocemos que el no tener acceso a la educación, pues nos limitan oportunidades y nos da ventajas también. Abuso de sustancias es algo común, es algo que cada vez se normaliza mucho más a partir de los diferentes medios de comunicación. A mí me sorprende un montón. Yo veo películas y series que tal vez son más dirigidas a adolescentes porque vienen mucho de estas temáticas de consumo, de psicopatologías, y pues se promueve muchísimo, se normaliza, sin que sea promover, se normaliza el consumo. Es más, esta semana me llamó mucho la atención porque uno de los incentivos, por ejemplo, en Estados Unidos,
específicamente en el estado de Washington, en donde aspiran, actualmente tienen apenas el 45% de personas vacunadas y aspiran al 70%, y los incentivos son dar un porro de marihuana y cócteles, vino, cerveza, a quienes se desean más de 21 años y se acerquen a vacunarse. Por supuesto, el objetivo es genial para los doctores que enfrentan esta pandemia. Entiendo que cualquier recurso lo valga, pero no es una crítica al incentivo, no es el momento, no es la temática de hoy, pero sí es importante que sepamos que el consumo está cada vez más normalizado. Por lo tanto, el abuso de sustancias representa un riesgo, un factor de riesgo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los trastornos de personalidad, o inclusive si es que no es un trastorno de personalidad, sí son particularidades de la personalidad, son características de la personalidad, son rasgos de la personalidad impulsiva, con un poco control o manejo de sus impulsos, lo que también puede predisponer a un suicidio. Cuando hay psicopatologías que están diagnosticadas como una comorbidad, también representa un riesgo adicional, el estrés postraumático, y sepan que todos tenemos traumas. El nacer ya es considerado un trauma, y en muchos de nosotros puede que no estemos con las herramientas en el momento adecuado para enfrentar momentos de alta tensión y podamos desarrollar un estrés postraumático en cualquier momento de nuestra vida, a pesar de que nunca hayamos presentado algún tipo de antecedente en la salud mental. El bajo nivel socioeconómico y educativo también representa un factor de riesgo, el desempleo continuado, y aterrizándolo en este ámbito, el desempleo de los padres, y pues que a partir de la pandemia muchos hemos perdido trabajos, así que es un factor importante a considerar. La tensión social, hay mucha presión social que vivimos aquí. Para quienes nos visitan de otras provincias, capaz compartan con lo que pasa aquí en Guayaquil o no, pero existe mucha presión social bajo diferentes ámbitos, hasta inclusive el hecho de que todos los niños, todos los adolescentes tienen que ser los mejores estudiantes, tienen que comerse el mundo, tienen que ser líderes, y eso genera muchísima presión en los estudiantes, que al momento de tener inclusive que decidir para poder ir a la universidad, pasan por unos exámenes tremendos que generan mucha ansiedad. Así que hay que ser bastante empáticos con los estudiantes, y yo entiendo que el nivel curricular que exigen sus colegios son bastante altos y está muy bien porque se empeñan en formar futuros profesionales que cuenten con todas las herramientas, pero sin salud mental no hay nada. No van a poder los estudiantes aprovechar todos esos conocimientos, por eso brindarles las herramientas que necesitan. Abuso físico y sexual es muy importante que, bueno, pues de la mano de todas las iniciativas que se hagan en sus colegios también se ayude a liberar un poco toda esta información o desinformación alrededor de esta temática de abuso físico y sexual. Problemas con la orientación o identidad sexual. El día de ayer justamente, pues supongo que todos fueron en algún momento, si vieron sus redes sociales o vieron las noticias, tuvieron en algún momento del día algún tipo de reflexión acerca de los derechos de la comunidad LGTB, y bueno, pues es muy importante un poco leer sobre eso, pues porque los adolescentes están justamente en un encuentro, en una identificación, y es muy posible que su orientación sexual en este momento y la identidad sexual esté siendo un tema muy importante para ellos, porque en la adolescencia es cuando se esclarifican todos estos tipos de tendencias, ¿no? Comportamientos autodestructivos, tenemos aquí los cuttings y todas estas acciones que no tienen como propósito quitar la vida, pero sí sí representan un riesgo para quienes están haciendo estas cortadas en el cuerpo, que no es nada más que pues una respuesta de cambio que necesita la persona. Falta de control de impulsos como un rasgo de la personalidad, escasa capacidad para enfrentar los problemas, hay que brindar esas herramientas, enfermedades degenerativas, dolor crónico, también otros factores de riesgo, quienes se han expuesto también a una persona que se ha tomado la vida, y también antecedentes de suicidio en la familia. Justo hoy lo conversábamos con el psicólogo Rivadeneira, el componente genético que existe debido a la segregación de las diferentes sustancias en nuestros neurotransmisores, que este desequilibrio también
puede generar un factor adicional de riesgo. Y todas estas otras características que ustedes ven en el centro de la pantalla, como el aislamiento, el ausentismo escolar, la irritabilidad generalizada, la pérdida de un ser querido, es muy importante porque muchas personas también han perdido seres queridos en estos últimos tiempos. Hablar en la persona que se quita la vida no es una decisión que la tome en un segundo, sino que ya es un desarrollo de esta idea, ¿no? Hay ciertos casos particulares que sí puede ser, especialmente bajo el consumo de sustancias, que sea una decisión un poco más arrebatada, pero suele ser planificada. Entonces, eso pues es lo que tengo para aportar con ustedes. Mi intención más allá, pues que en esta ocasión tal vez, y me encantaría tener otras oportunidades para profundizar mucho más de este tema, todas las iniciativas que se pueden dar, cómo se pueden aprovechar las mismas tecnologías actuales para poder llegar a los estudiantes, que es el medio de comunicación por el cual ellos están acostumbrados a comunicarse. Habrá muchas cosas más que podamos compartir, pero mi intención principalmente es el poder un poco romper los estigmas, el que sepan que hay mucho que ustedes pueden hacer, hay mucho en sus manos y que seguro van a poder identificar de mejor manera a continuación, ahora pues que contamos con la exposición de los profesionales que también nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y sé que va a haber un espacio para preguntas más adelante, así que si tienen preguntas, sea para mí, sea para el psicólogo Rivadeneira que va a hablar a continuación, pueden hacerlo en el chat, que yo voy a estar súper atenta de poder responderlas antes de pasar al siguiente tema. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias a la psicóloga Cecilia Viteri. Vamos a continuación con el psicólogo José Rivadeneira. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta puntual para no perder el hilo con respecto a lo que Cecilia estaba exponiendo, pueden hacerlo. Podemos hacer 2 o 3 preguntas antes de continuar con José. Igual al final de la actividad vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas general, pero si alguno tiene alguna inquietud puntual, adelante. Puede alzar la mano y le damos paso. Bueno, nadie todavía. Adelante, psicólogo de Rivadeneira. Bien, gracias Luis, gracias Ceci por la introducción. Y bueno, sin duda alguna, el tema que hemos decidido abordar hoy es un desafío para todos nosotros, ya sea en el ámbito privado, profesional, como a nivel de instituciones educativas. Entonces, ahora que ya conocemos, y gracias a la intervención de Ceci, cuáles son los factores de riesgo y protección y cuál es realmente el desafío y el compromiso que debemos asumir cada uno de nosotros en la parte público-privada para poder abordar esta temática bastante compleja como es la situación de la conducta suicida en adolescentes y por dónde tiene que ir realmente el cuidado emocional en los mismos como un método preventivo, vamos a iniciar entendiendo un poco que la conducta suicida puede estar relacionada, ¿sí?, con otros trastornos mentales o con otras psicopatologías. Las más comunes son las que podemos ver en este momento, ¿sí?, empezando por los trastornos del ánimo, donde más de la mitad de las personas que se suicidan tienen depresión. Y entre los pacientes depresivos, al menos un 15% se suicida. Estaríamos hablando de personas que están en un cuadro clínico de depresión grave. También la esquizofrenia, en la esquizofrenia también podemos ver esta situación, ¿no? 1 de cada 10 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia se suicida. Y hay un mayor riesgo si existen alucinaciones auditivas o cuadros delirantes. También está asociado al abuso o dependencia de alcohol y sustancias, y en donde 2/3 de los casos, el consumo de alcohol se asocia con depresión y las drogas opioides aumentan hasta 20 veces el riesgo de una conducta suicida. También tenemos trastornos de personalidad, como el limítrofe, TLP, como lo conocemos, que incrementa el riesgo de conductas parasuicidas, ¿sí? Para aclarar un poquito, la conducta parasuicida es aquella conducta que no tiene como fin quitarse la vida, sino es más, no lo digamos como un llamado de atención, pero sí mediante la autoagresión o conductas autolíticas, llamar desesperadamente por ayuda, ¿no? El hecho de saber manifestar un gran dolor que está teniendo esa persona en ese momento, pero en busca de ayuda, más que en el son de manipular como lo solemos conocer.
También tenemos demencia, vemos también casos y existen y están registrados casos de suicidio en adultos mayores, cuadros de demencia y donde el riesgo es aumentado si se asocia con el abuso de drogas o alcohol. Y hago esta diferencia sobre todo de drogas o alcohol porque los adolescentes y el trato que he podido tener con ellos en anteriores trabajos, ellos suelen justificar que el alcohol y el cigarrillo no son drogas porque las venden en las tiendas libremente. Entonces, eso hay que hacer bastante hincapié en ese hecho, que el hecho de que sean legales no significa que no sean drogas, ¿ya? Y obviamente son un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de conducta suicida. También trastornos de ansiedad. En el caso del suicidio se ha encontrado mayor riesgo en pacientes con fobias sociales o trastornos de pánico. Y el riesgo aumenta si hay también depresión asociada. ¿Sí? Lo conocemos dentro de los manuales diagnósticos como trastorno mixto de ansiedad y depresión. Bien, nosotros dentro de las instituciones, dentro de nuestros cargos en los DESES o dentro de nuestra consulta privada o dentro de las instituciones a las que pertenecemos, tenemos que ser capaces como especialistas o como futuros especialistas de reconocer, ¿sí?, estos signos de alerta en la conducta suicida. Algunos nos advierten de antemano, y de hecho uno de los mitos muy comunes de escuchar es que el que avisa no se mata, y eso es un mito, claro está, ¿sí? Entre esos signos de alerta tenemos emitir, cuando el adolescente suele emitir comentarios con frases que para el adulto pueden ser de llamar la atención o pueden ser niñerías, como me voy a suicidar, desearía estar muerto, desearía no haber nacido, o suelen despedirse de personas como si no fueran a verlas de nuevo. Entonces son frases que de pronto, si las logramos identificar en un adolescente, ya nos dan a nosotros una señal de alerta de que algo puede estar pasando, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es suponer de que eso es simplemente un llamado de atención o no es absolutamente nada, ¿ya? No perdemos nada realizando una respectiva evaluación o hablando un poco con el adolescente de forma clara, porque tampoco hay que tener miedo de tocar este tema de suicidio, y ese es otro mito realmente, el hecho de que si hablamos de suicidio vamos a instalar esa idea en el adolescente, en lo absoluto. Si manejamos una comunicación asertiva, ¿sí?, y le preguntamos sobre sus emociones, sobre su sentir y sobre su pensar y actuar, no va a haber ningún tipo de... no va a tergiversar lo que nosotros estamos diciendo. Obtener los medios para quitarse la vida también puede ser una señal de alerta, ¿no? Como comprar un arma. Bueno, quizás en nuestro país, en nuestra realidad, en nuestro contexto no es tan libre como de pronto en Estados Unidos, que pueden comprar armas más libremente. Pero acá, un arma blanca, por ejemplo, una navaja o un objeto cortopunzante, puede ser también una señal de riesgo, o almacenar pastillas también. Suelen aislarse de la sociedad o querer estar solos, ¿sí? Tener cambios de humor muy drásticos, de estar eufóricos en un momento y media hora después estar totalmente apáticos, deprimidos, desesperanzados. Sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de alguna situación, por más pequeña que sea. Lo peor que podemos hacer es minimizar eso. Aumentar el consumo de alcohol y otras drogas. Cambiar la rutina normal, incluyendo los patrones de alimentación o de sueño, ya sea que deje de comer o come en exceso, como también que esté padeciendo de insomnio o que duerma más de lo normal, ¿no? Estudiante que de pronto se queda dormido casi la mayoría de las clases, no necesariamente porque se quedó estudiando hasta tarde, no necesariamente porque no durmió por estar jugando en la noche, en la madrugada, sino porque realmente es parte, esa alteración de la conciliación del sueño es parte de este cuadro clínico de depresión, ¿sí? También hacer actividades arriesgadas o autodestructivas, como manejar de forma negligente en el caso de los adultos, o algunos adolescentes incluso, he visto mucho que tienen acceso a estas tricimotos o motos y en calles muy transitadas suelen ir a exceso de velocidad, ¿ya? O cruzar la calle sin tomar las precauciones necesarias. Manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansioso o agitado, en especial cuando se tienen algunos signos de advertencia, como los que mencionamos hace un momento, ¿no? Todos estos son signos de alerta que los encontramos en el libro de salud familiar publicado por la Clínica de Mayo. Ahora, cuando ya somos capaces de identificar, cuando vemos que de pronto el adolescente está presentando señales de alerta, cuando sabemos que algo no está bien, cuando sabemos que
Más aún cuando sabemos que ese adolescente ya ha tenido en algún momento ideación o en el peor de los casos intentos suicidas en nosotros y ha acudido a nosotros, ¿verdad? Ha acudido a nosotros como DESE o ha acudido a nosotros como profesionales o como familiares. Nosotros tenemos que determinar si es, bueno, indicadores de elevada intención suicida en el intento suicida. ¿Qué tan grave es realmente ese intento suicida? ¿Qué tan graves son esos indicadores? Y es fácilmente reconocible sin necesidad de estar aplicando reactivos psicológicos, ¿no? En el caso de que lo tratemos de manejar desde casa, ¿no? O desde un DS que no tenga de pronto los reactivos psicológicos o las herramientas necesarias como para establecer un perfil psicopatológico o muy detallado de este caso. Primero, tenemos que averiguar si el intento fue cometido en una situación de aislamiento, ¿no? O sea, si ya hay intentos por parte del adolescente, tenemos que profundizar para saber si es que ese intento fue hecho aislado o con otras personas que pudieron haber acudido a su ayuda. Si el intento fue cometido de tal forma que la intervención de terceros era improbable. Por ejemplo, en colegios, y se ha escuchado algunos casos de estos, que ellos aprovechan no los recreos, porque ahí están todos, pero sí estas horas entre clase, donde es muy poco probable que encuentren a compañeros en el baño, ¿verdad? Y es ahí donde se han quitado la vida. O en los exteriores del colegio, en terrenos desolados, donde es difícil el acceso para un profesor o para otros familiares o otros compañeros. El paciente tomó precauciones contra la intervención de otras personas, buscó las medidas para no recibir ayuda. Por ejemplo, si él sale de clases a la 1 de la tarde y los papás, padre, madre, llegan de trabajo a las 5 de la tarde, él sabe que de 2 a 5 o de 1 a 5, él va a estar solo en la casa, ¿ya? Comienza a controlar el ambiente, ya comienza a pulir este método con el cual va a atentar contra su vida. Preparó detalladamente el intento, que es lo que les acabo de mencionar, deja notas o cartas suicidas, tienden también a escribir poemas que están muy relacionados con la muerte, ¿sí? He visto casos, lastimosamente, en las que se juzga esto, ¿no? Antes, bueno, les digo, hace unos 6, 7 años atrás, que todavía estaba como de moda, y hago de moda entre comillas, la subcultura emo, ¿no? Entonces decía, no, es que él es emo, eso es una moda, ya se le pasará, y es el peor error que podemos cometer, ¿sí? El dejar pasar este tipo de señales. Mantuvo su intención en secreto, ¿sí? No avisó, y tomó alcohol para facilitar la ejecución del intento, u otra droga, de hecho, cualquier otra droga. Bien, hay dos clasificaciones que las voy a mencionar de manera muy general, una internacional sobre riesgo suicida y una que establece el Ministerio de Salud Pública también sobre riesgo suicida. Ya, las voy a mencionar de manera muy general porque la doctora Escobar nos va en su intervención va a expandirse un poco más en cuanto a la intervención en cada uno de estos niveles, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos la clasificación de riesgo suicida según factores, por ejemplo, ideas suicidas, intención suicida, síntomas, control de impulsos. El control de impulsos está estrechamente relacionado con la conducta suicida, la desesperanza, que está relacionado con cuadros clínicos de depresión, y el contexto, que es altamente influenciable, ¿no? Podemos ver cómo en todos los factores, tanto a nivel leve como moderado, no hay mayor significancia. Pero en nivel severo y extremo encontramos, por ejemplo, en el control de impulsos, un autocontrol deteriorado. El adolescente es incapaz de contener esos pensamientos que puede tener, esa ideación suicida, ¿verdad? Puede ya comenzar a desarrollar un método, puede comenzar a planear la situación de cómo va a concretar el acto, o incluso se le va a hacer incapaz de intentar hacerse daño, ¿no? De pronto comienzan por el cutting o ahorcamiento. Entonces son conductas que claramente se escapan de las manos de él. Y estamos hablando ya de cuadros severos o extremos. Y asimismo, a nivel de contexto, por ejemplo, vemos cómo en riesgos leves y moderados, ¿sí? Hay un medio protector confiable. Y entendemos como medio protector a la principal red de apoyo. Y ustedes, como profesionales que trabajan en DS o como profesionales que pueden trabajar en cualquier sistema público o privado, sabemos que la principal red de apoyo es y siempre será la familia. Y eso es lo que tenemos que transmitir siempre cuando tengamos la oportunidad de trabajar con ellos, porque la familia suele olvidar su rol y piensa que porque deja a ese adolescente en la escuela,
su responsabilidad termina y es completa responsabilidad de la escuela, del director, de la maestra, del DS sobre todo. Entonces, eso hay que trabajarlo bastante en estos programas que se pueden, o estrategias que se pueden diseñar en el trabajo con padres, ¿no? De que ellos tengan presente que siempre, hasta que se gradúe de la escuela, de la universidad, donde sea, la familia siempre va a ser la principal red de apoyo, ¿sí? Y va a convertirse en un factor de protección que puede prevenir este tipo de conductas. Por otro lado, tenemos la clasificación de riesgo suicida que nos establece el Ministerio de Salud Pública en su guía práctica clínica del 2017. En estas, para hablarlo de manera muy general, lo han dividido en 4 niveles, ¿sí? Por intensidad. Nos dice que cuando hay un riesgo leve, hay ideación suicida, pero no hay planes concretos para hacerse daño. Esto nosotros lo podemos saber en una conversación casual con el adolescente. Sí, claro, y hago hincapié en esto de conversación casual, porque a veces solemos, por la preocupación como intervinientes, solemos hacer preguntas muy directivas y eso asusta al adolescente y parece interrogatorio policial y eso es lo que se debe tratar de evitar. Al final vamos a ver algunos errores que se pueden cometer incluso como intervinientes en esto, ¿ya? Hablamos también de un riesgo leve cuando no hay una intención evidente. El adolescente manifiesta, en este caso, que en algún momento pensó en quitarse la vida, pero se quedó en eso, en una idea vaga que él puede rectificar, ¿no? Por eso el último punto dice, la persona es capaz de rectificar su conducta y hacer la autocrítica. Muchas veces el adolescente, como tiene ese autocontrol, dice, pero ¿por qué estoy pensando en eso? ¿No? Aquí entra la parte religiosa, la parte espiritual, de pronto el vínculo que tenga con la familia, su sistema de creencias va a pesar mucho y va a influir mucho en ese aspecto, ¿no? Porque él va a autocriticar, ¿sí? Y va a ser capaz de controlar esos pensamientos y hacerlos a un lado. Cuando hablamos de niveles moderados, estamos hablando de que ya existen planes con ideación suicida, ¿sí? E incluso hay posibles antecedentes e intentos previos, cosas muy sencillas que pueden empezar con un cutting superficial o hematomas en el cuerpo por golpes que se puede dar, ¿sí? Y otros factores de riesgo adicionales, pues no, de pronto familia disfuncional, consumo de drogas. También puede haber más de un factor de riesgo sin un plan claro. Cuando hablamos, en cambio, de un riesgo grave, estamos hablando de que ya existe una preparación concreta para hacerse daño. El hecho de saber que va a pasar tantas horas en su casa solo y que puede poner seguro para no recibir ayuda, ya estamos hablando de que hay una preparación concreta, ¿sí? Puede tener un intento de autoeliminación previo, fallido, en este caso, fallido, pero existen más de 2 factores de riesgo. En este caso, como lo dije hace un momento, familias disfuncionales, consumo de drogas, de pronto grupos de apoyo inadecuados también, grupos sociales inadecuados en los que él puede pertenecer. Y cuando hablamos de niveles extremos, estamos hablando de varios intentos de autoeliminación fallidos con varios factores de riesgo. Ya es la acumulación de todo. Bien, estas son algunas escalas. Una vez que ya sabemos cómo identificar las señales de alerta, ya sabemos también cuáles son los posibles signos, ya sabemos cuáles son las posibles psicopatologías que se asocian a la conducta suicida y sabemos de una u otra forma cuáles pueden ser los niveles de riesgo a que puede estar expuesto o que puede estar presentando ese adolescente. Yo necesito como DS, necesito como psicólogo de un centro de salud, necesito como psicólogo de una consulta particular o donde sea, verificar o comprobar si la sospecha o la primera impresión diagnóstica que tuve por observación directa o por una entrevista, o observación clínica o por una entrevista inicial, es o no es verdad. Entonces, aquí tienen algunas escalas que les pueden servir para eso. Primero, tienen las escalas para medir el comportamiento suicida como tal. Entre esas está la escala de ideación suicida de Beck, la escala de ideación suicida de Peikel, la escala de Columbia para evaluar el riesgo suicida, la escala de riesgo suicida de Plutchik y la impresión clínica global para gravedad de riesgo suicida. Además, como reactivos complementarios, tenemos otros que están relacionados con constructos relacionados con el suicidio, es decir, con estas otras psicopatologías que pueden estar a la par, ¿sí? Entre esas tenemos la escala de Hamilton para la depresión, la escala de depresión de Montgomery, la escala de acontecimientos vitales estresantes de Brugger, la escala de impulsividad de Barratt y la historia de agresión de Goodwin. Lo interesante de estas escalas es que son amigables en cierto aspecto, ¿no? Nosotros
las podemos formular a lo largo de una conversación casual con el adolescente sin que se sienta que estoy haciéndole una pregunta sobre pregunta, sin que se siente evaluado como tal. ¿Ok? Y luego, pues, lo tabulo. Bien. Una herramienta también muy buena cuando estoy realizando este primer acercamiento con un adolescente que tiene conducta suicida, más si estoy sobre todo si es que estoy en el papel o en el rol de evaluador, de profesional de salud, de educación, es cómo podemos sistematizar esa evaluación que estoy haciendo desde la observación hasta la entrevista o la aplicación de reactivos, ¿no? Y este es un cuadrito pequeño que les puede servir en donde lo podemos categorizar por dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, frecuencia. ¿Con qué frecuencia él tiene esos pensamientos o esos intentos? La relación con los estímulos, ¿sí? Es clara, evidente, dudosa, no existe realmente otros estímulos que puedan ser factores de riesgo. Duración de los episodios. Estos momentos, estos pensamientos o estos intentos, ¿cuánto tiempo han durado? ¿Minutos, horas, días? ¿La ideación es activa o es pasiva? Muy clara la manera de diferenciarlos, como con frases muy comunes como ojalá que me ocurra esto o quiero que me ocurra esto, ¿no? Uno está dejando un poco la duda, no estoy seguro de que realmente quisiera atentar contra mi vida, y la otra está completamente seguro de que esa es la decisión que ha tomado. Afecto concomitante, ¿no? De pronto, ¿qué acompaña a esto? Miedo, angustia, dolor, alegría, alivio, rabia, culpa, vergüenza. ¿Qué emoción hay de fondo o a la par de esta conducta suicida? Lo peor que podemos hacer como intervinientes es invalidar las emociones de este adolescente que nos está manifestando que tiene ideación o intento suicida. Lo peor que podemos hacer es invalidar sus emociones. Y a veces nosotros mismos como intervinientes lo solemos hacer inconscientemente. ¿Cuál es la posición del yo frente a la ideación suicida? ¿Activa, pasiva, varía? ¿Cuál es su actitud frente a esto? ¿Lo rechaza, es indiferente, lo acepta? ¿Tiene planes suicidas? Sí, no, duda al respecto, evita no contestarlo. No tenemos por qué tener miedo de preguntar esto, pero eso sí, hay que preguntarlo continuo, obviamente. Otra dimensión es la asociación con otras variables, ¿verdad? Con otros cuadros clínicos de pronto, o situaciones personales, familiares, laborales, de salud. La percepción de la capacidad. ¿Se siente capaz o tiene el coraje para hacerlo? ¿O no cree que sería capaz de hacer eso? Es importante también saberlo. La presencia de disuasivos. Él se disuade a sí mismo, ¿no? Dice, no, yo creo que si lo hago, puedo lastimar a otras personas y eso me detiene. La severidad relativa. Si el episodio, el intento que tuvo en este momento en el cual llegó a ustedes, es el peor de todos o ha habido otros intentos peores. Con eso también vamos teniendo claro el método, ¿no? Y por dónde va más o menos la planificación que él tiene. La percepción de la capacidad o el coraje para efectuar un intento. ¿Se siente capaz o no se siente capaz de hacerlo? Y la actitud frente al clínico, frente al interviniente, frente al profesor, frente al docente, ¿no? Que puede ser abierta, ¿sí? Puede expresar libremente cuáles son sus ideas suicidas o ocultarlas, ¿no? Algunas curiosidades sobre el evaluador, ¿no? ¿Cómo nos ponemos nosotros? Y de pronto, les voy a hacer una pregunta, ustedes se la van a contestar en el espacio en el que estén, ¿no? Esto es muy privado, muy íntimo. ¿Ustedes han tenido en algún momento un acercamiento con una persona que ha tenido intentos suicidas, que ha llegado a ustedes desesperadamente para decirles que ya se quieren morir, que les ayuden para morir sin sentir dolor? Si les ha pasado esto, ¿cuál ha sido su primera reacción? ¿Han estado tranquilos? ¿Han sabido guardar la calma? ¿O se han sentido vacilantes, temerosos de saber que lo que puedan decir pueda ser tergiversado y pueda ser contraproducente en la intervención? Tanto los terapeutas jóvenes como los terapeutas más experimentados reaccionan de manera similar al riesgo del suicidio del paciente, mostrando reacciones de ansiedad y sentimientos de incapacidad. Es normal que como intervinientes, es común que como intervinientes podemos llegar a sentir angustia, ansiedad, de toparnos con estos casos, porque somos humanos, sentimos, y aunque no sea una persona que tenga un vínculo sanguíneo con nosotros, lo que sea muy cercana, estamos hablando de la vida de esa persona y es inevitable llegar a sentir en algún momento por esa empatía, por ese tratar de ponerme en los zapatos del otro, ese dolor.
Además, aquellos que han tenido la idea, hablando de los intervinientes, ojo, aquellos intervinientes que han tenido la idea de suicidio son indudablemente más vulnerables en el manejo del riesgo suicidio, especialmente si el terapeuta muestra comportamientos como la evitación frente a sentimientos fuertes o una actitud defensiva y pasiva, ¿sí? Por eso es recomendado siempre que si ustedes, como intervinientes, profesores, docentes, psicólogos de EDS, psicólogos particulares de alguna institución público-privada, trabajan con esta población y han tenido en algún momento de su vida ideación o intento suicida, que eso se trabaje ya en un proceso psicológico, ¿sí? Porque si no lo hemos trabajado y eso está ahí guardadito, puede que durante esa intervención en crisis, pasen cosas que no deberían pasar y que sean contraproducentes para el pacientito, para el adolescente. Entonces, les dejo eso sobre todo para que lo tengan presente. Eso queda en la conciencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero, y si hay psicólogos aquí, que supongo que sí, pero los invito también a que todos, por salud mental, y sabiendo que los adolescentes, que esta es una realidad que tenemos en nuestros adolescentes, ustedes empiecen asistiendo a un proceso psicológico. No quisiera hacer en este momento por tiempo un ejercicio sociométrico en el que les pida a ustedes que prendan las cámaras los que en algún momento han ido al psicólogo. Me arriesgaría a decir, si tenemos suerte, que más de la mitad, pero habría una población significativa que nunca ha ido, ¿ya? Entonces, la salud mental tiene que empezar por nosotros, y más cuando trabajamos con estas poblaciones vulnerables, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Además, un terapeuta que se sienta amenazado por el hecho de que un paciente puede suicidarse mientras está en su cuidado, no puede ayudar a ese paciente, ¿ya? Porque hay este sistema de creencias que de pronto el psicólogo, el interviniente, tiene que trabajar primero antes de plantearse intervenir con esta población. Y finalmente, para hacer hincapié en el tema principal de esta intervención, algunas pautas que tenemos para el cuidado emocional en adolescentes a nivel familiar podríamos resumirlas en estos 5 puntos. Primero, ser empático. Tratar de ponernos en el zapato de nuestro hijo o hija. Esto evitará que ellos crean que nosotros no los comprendemos, ¿sí? Sé que es difícil no juzgar. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos todas las mañanas. Lo hacemos, es el pan nuestro de cada día. Pero cuando hablamos de este tipo de casos, hay que pensar 2 veces antes de emitir cualquier comentario, como los que vimos al principio, o como las frases que vamos a ver a continuación, que puedan ser contraproducentes en la intervención, ¿no? Dar valor a sus pensamientos y emociones, no invalidarlas. No tenemos por qué invalidar las emociones y las creencias de él o de ella, como usando expresiones como es una tontería, no deberías sentirte así, no es para tanto. Hacer un resumen de lo expresado nos va a permitir a nosotros, primero, retener lo que nos está diciendo y segundo, transmitirle a nuestro hijo o hija que ellos están siendo escuchados para nosotros, ¿sí? Y esto tiene que ver con la escucha, con una escucha activa, con una comunicación asertiva, en donde nosotros no solamente estamos, mientras estamos leyendo un libro, nuestro hijo nos está hablando a un lado, sino que en ciertas partes de la conversación yo lo retroalimento y le digo, entonces lo que me acabas de decir es esto. Está bien, ¿ya? Con este pequeño feedback, él se da cuenta que yo le estoy prestando atención y no se siente excluido o marginado. Además, evitemos dar consejos o poner ejemplos como yo que tú los mandaba o a mí, a tu edad, no me pasaba esto. Son frases que por lo general las escuchamos en nuestros padres, ¿verdad? Claro que eran otras realidades, obviamente. En lugar de esto, ¿sí? Tratemos de dar alternativas, de enfocarnos en la solución más que en el problema. Si gustas, podemos ir a un lugar donde puedas sentirte más cómodo tratando este problema, ¿sí? O también tenemos que evitar arrojar culpas como tú te lo buscaste, ¿ya? Al contrario, podríamos ofrecer apoyo diciéndole, si quieres, yo te puedo ayudar a solucionarlo. ¿O qué crees? O una pregunta muy clave que se maneja en este tipo de intervenciones es, ¿qué es lo que necesitaría pasar para que te dejes de sentir así? Entonces, yo como interviniente o como familiar, en la medida que me sea posible, ¿verdad? Lo ayudo a alcanzar eso. En la medida que me sea posible, ojo. Y la última diapositiva es a nivel institucional. También algunas recomendaciones para el cuidado emocional, en donde hay que tratar con instituciones público o privadas
tratar de brindar una enseñanza en habilidades para solución de conflictos a nuestros alumnos, ¿verdad? Generando programas que mejoren las relaciones paterno-filiales, en el caso de que hablemos de familias disfuncionales, y también desarrollar programas para reducir la desesperanza, que provean oportunidades que puedan incrementar esos factores de protección que ellos tengan. La incorporación de clubes después de clases, o los fines de semana, o en vacaciones, y sobre todo trabajar en este proyecto de vida. Proyecto de vida que es muy importante en el trabajo con adolescentes que tienen conducta suicida. Y proyecto de vida en el que se cometen muchos errores, porque el proyecto de vida suelen asociarlo con metas a corto plazo, y ese no es el punto. El proyecto de vida es eso con el que el adolescente va a sentirse autorrealizado, ¿sí? No con lo que voy a tener a corto alcance y me voy a sentir mejor, no. ¿Ok? Entonces, trabajar y enfocarnos mucho a nivel institucional en el proyecto de vida de estos adolescentes. También hacer análisis situacionales y diagnósticos frecuentes a los estudiantes o participantes, estudiantes en el caso de colegios, o participantes de grupos en el caso de unidades de salud, en el sistema de salud pública o privada, ¿sí? Mediante la incorporación de medidas de detección de depresión, como los test que les enseñé, o auditorías o consultorías externalizadas. Si yo como institución no tengo el equipo, no tengo los recursos, contrato los servicios de otra institución que los tiene para que venga y haga un análisis situacional o una impresión diagnóstica de mis adolescentes, ¿verdad? E implemente programas de prevención de salud emocional o de prevención de suicidio. ¿Ya? Y además, desarrollar programas de prevención y promoción de medios para recibir tratamiento, ¿sí? Que sé que a nivel educativo lo hacen, están constantemente activados haciendo eso. La lucha no se va a acabar hoy, es una lucha que tenemos que hacerla día a día, pero aparte de eso, como Instituto de Neurociencias, nosotros tenemos una línea de ayuda, Anima EC, que se dedica, la línea de ayuda Anima EC maneja el mismo formato que las líneas de ayuda, las conocemos como Helpline Crisis, a nivel mundial, ¿ya? Que se enfocan en las intervenciones en crisis, primeros auxilios psicológicos, intervenciones en traumas, en momentos que son realmente críticos o caóticos para la persona, y que muchas veces simplemente con hablar pueden llegar a sentirse mejor. Y a través de estas líneas de ayuda se canaliza, en el caso de que lo merite, a los especialistas, ¿verdad? Que también nosotros lo hacemos dentro de la cartera de servicios que ofertamos como Instituto de Neurociencias. Entonces, eso, de mi parte, les agradezco por la atención. No sé si tengan alguna pregunta, le daría paso a la doctora Escobar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la mano para darle micrófono. Si no, bueno, proseguimos con la doctora Escobar. Doctora, el micrófono está silenciado. Ya, ok. Para mí es un gusto, muy buenas tardes con todos y todas, un gusto poder compartir el tema junto con los profesionales que me antecedieron, muy importante en los momentos que estamos viviendo y no solamente en la actualidad. Debo decir pues que llevo en la institución alrededor de 23 años y desde que empecé este recorrido, el tema álgico siempre es la conducta suicida. Y no solo de manera general, sino en este grupo de población vulnerable, mayormente vulnerable por este tipo de conductas como son los adolescentes. Realmente como experiencia a compartir, pues hablo del 98, imagínense cuánto tiempo atrás, 99 y 2000, en que nuestro país de alguna manera vivió situaciones bastante difíciles, en que hubo una nueva ola de migración y en donde se evidenció mucho la conducta suicida en adolescentes, que por cualquier motivo quedaron solos en el país, pues y comenzaron a presentar como respuesta ante esta situación dolorosa para ellos, conductas suicidas. Situación que no ha cambiado a la fecha. Quizás ahora son otros los desencadenantes, pero siempre está presente. ¿Qué nos da a entender esto? Que debemos abrir los ojos, debemos realmente no ver así, porque a veces estamos viendo la situación, sino ya actuar desde el rol en que nos encontremos. No solamente hablemos de los profesionales de salud,
hablemos de los educadores, hablemos de la comunidad en general, debemos hacer frente realmente a esta problemática de orden de salud y psicosocial también. Voy a compartir la pantalla para poder tener una guía, ¿verdad? Y hablarlo de una manera, y ustedes me vayan siguiendo, ¿no? A ver. Bien. Niveles de riesgo. Voy a hablar un poco, casi que en resumen de lo que han dicho mis compañeros, de los niveles y riesgos suicidas y sobre todo qué conducta debemos seguir. ¿Sí? Yo les voy a recomendar a todos ustedes, que entiendo que la mayoría son psicólogos o personal que trabaja en áreas educativas, les voy a recomendar este manual del Ministerio de Salud para capacitación para cuidadores comunitarios en suicidio. Comunitarios somos todos, comunidad somos todos. No vamos a especificar profesores, no vamos a especificar médicos, psicólogos, vamos a decir la comunidad. De alguna manera la comunidad debe estar comprometida al trabajo en prevención de suicidio. Este manual es bastante práctico, lo pueden usar como referencia y sobre todo casi como un libro de estándar, porque ahí nos dice lo que nosotros debemos hacer. Voy a hacer un recorrido rápido de este gran y amplio espectro que consiste la conducta suicida. Vamos a hablar desde ideación, autoagresiones, intención suicida. La hoja, se la cogió una acá. Alguien abrió el micrófono. Bueno, intento suicida, la letalidad del acto suicida, el intento suicida abortado y el suicidio como tal. Si se dan cuenta, ¿verdad? Nosotros cuando hablemos de conducta suicida o vayamos a evaluar una conducta suicida, vamos desde el pensamiento, ¿ok? Como dice este gráfico. Desde el pensamiento, desde el sencillo hecho, que no es muy sencillo, de decir quisiera morir, como lo han mencionado los psicólogos, ¿verdad? Estas verbalizaciones del deseo de no estar, hasta el suicidio consumado. ¿Ok? Eso debemos tenerlo presente. No necesariamente vamos a encontrar una lesión, un daño o alguna situación que nos dé indicio. Tenemos que investigar mucho más allá desde el pensamiento. Y aquí es importante decir que nuestra mayor herramienta en el campo de la salud, y específicamente de la salud mental y la psiquiatría, es la evaluación del estado mental, donde aparte de evaluar las funciones cognitivas, tenemos que evaluar 4 puntos importantes, que a veces no es tan fácil llegar a evaluarlos, que es la sexualidad, la alimentación, el sueño y la vida. Y es ahí donde nosotros, claro está, en primera instancia y de un momento a otro, no vamos a ir a preguntar, ¿quieres vivir o te quieres morir? En este recorrido de la evaluación tenemos que ir generando ese ambiente de confianza y confidencialidad hasta cierto punto de poder hablar de esta parte tan delicada como puede ser la preservación de la vida. Entonces esta conducta suicida sí debemos como medirla y evaluarla desde 2 puntos. Desde la conducta suicida y la salud emocional, que resulta como una respuesta a una crisis de la vida cotidiana, y es lo que mencionaba Cecilia en su intervención. ¿Quién no en este momento ha tenido una pérdida? Hablemos a los adolescentes. Un abuelo, una abuela, un tío, padre o una madre, que lastimosamente han perdido por el COVID. Ese es el mayor monstruo en este momento que de alguna manera está generando todas estas situaciones y desencadenando conductas suicidas. Nosotros mismos, acá en la institución, yo trabajo en el área de vida del instituto, y precisamente el COVID se está convirtiendo en el desencadenante, el estresor, sea porque la persona ha padecido una enfermedad sumamente estresante desde el punto de vista emocional o haya perdido a algún familiar por esta enfermedad. Entonces ahí estamos. Esta lista que ustedes ven en este cuadro está presente y lo vemos en este momento y estamos obligados a evaluar. La respuesta a una crisis patológica, ¿sí? La conducta suicida es la enfermedad mental.
Si generalmente nosotros hablamos de conducta suicida, inmediatamente imaginamos enfermedad mental, y dentro de las enfermedades mentales la primera que se nos viene a la mente es la depresión, pues sí, es verdad, pero no solo la depresión te puede generar una conducta suicida. Tenemos esta lista que ustedes están viendo, ¿verdad? Y que también las han mencionado, que debemos tener en cuenta al momento de evaluar. Ahora, tratándose de adolescentes, la manifestación de estas enfermedades no va a ser igual que en un adulto. Entonces tenemos que tener mucha más eficacia y pericia, ¿verdad? Y delicadeza en poder investigar una enfermedad mental en un adolescente, ¿ok? El manejo de los adolescentes es mucho más delicado, porque tenemos que ir con doble lupa para poder ver los signos y síntomas que nos pueden llevar a una enfermedad mental. Ahora, sencillamente para ponerlo en gráfica o en texto, ¿verdad? La clasificación clínica de la conducta suicida. Pues tenemos, para evaluarla, ¿sí? Debemos de tener esa fineza para poder encontrar estos elementos y poder decir qué tipo de comportamiento suicida es el que está presentando el adolescente, porque vamos a enfocarnos y estamos enfocándonos en los adolescentes, ¿verdad? Influidos muchas veces en la actualidad por las redes sociales y grupos y culturas o subculturas, como querramos llamar, en donde inducen a la cultura de la muerte, ¿sí? A la cultura de la tristeza, de la depresión, ¿ok? Entonces podemos nosotros de alguna manera tomar en cuenta en el momento de ir investigando esta conducta, qué tipo de conducta suicida tiene. Y, ojo, lo puso énfasis el psicólogo, no describir o no clasificarla como una conducta de manipulación, jamás, nunca caigamos en esto, porque sea lo que sea, esta conducta nos va a decir, está pasando algo, o que el adolescente dice, me está pasando algo, de pronto no quiero morirme, no quiero quitarme la vida, pero sí me está pasando algo y quiero que me tomen en cuenta, ¿ok? Y esta es otra lista así mismo bien larga, muy larga. Todos sabemos, pues los que trabajamos en el campo de la salud, en el campo de la salud mental, sabemos que debemos manejar el diagnóstico multiaxial. Entonces, cuando nosotros establezcamos los ejes, en el eje tenemos que poner en los ejes el tipo, ¿verdad?, de conducta suicida. Es decir, lo que llevó, el mecanismo por el cual tuvo una conducta suicida. Y si nosotros vemos aquí, por ejemplo, solo para mencionar unas, hablamos desde el envenenamiento, ¿sí?, de diversas maneras, luego la lesión autoinfligida, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Y determinar o especificar, ¿verdad?, cómo fue este tipo de lesión, ¿sí? Si se dan cuenta que es una lista larguísima, ¿ok? Pero no crean que por ser larga no se da. Pues sí, nosotros identificamos y ponemos qué tipo de conducta suicida o el mecanismo que llevó a la conducta suicida. Pero para resumir, podemos decir que hay el suicidio por métodos violentos o duros, hablamos de armas de fuego, ahorcamiento, precipitación, y el suicidio por métodos pasivos o suaves, pero no menos importantes, porque quizás son los más frecuentes y que conlleva también un riesgo alto de letalidad suicida, que es la ingestión de fármacos o psicofármacos, cualquier tipo de sustancias que ellos crean que pueden generar un daño con el propósito de quitarse la vida. Entonces, en el momento de hacer la evaluación de la conducta suicida o del riesgo en sí, todo lo que nos han hablado los psicólogos, ¿verdad?, debemos tenerlo presente en el momento de estar frente al adolescente. Claro está, y poniendo énfasis en que debemos de generar ese ambiente de confianza. Hablaba de la escucha activa, ¿verdad?, de realmente mostrarse interesado, ¿verdad?, por querer ayudarlo, ¿sí? Porque realmente la actitud y el pensamiento del adolescente es que nadie se interesa por él, que a nadie le importa, ¿verdad? Y realmente el ser humano
una de sus necesidades es sentirse que le importas a la otra persona, ¿verdad? Sobre todo las más importantes, que pueden ser las personas que son las personas de su núcleo familiar o de su círculo social. ¿Sí? Y esa es una de las carencias, o esa es una de las... de lo que adolece, por eso el nombre del adolescente, el joven, ¿no? De sentirse que sí es o no es de un grupo, que si pertenece o no pertenece, o que si es importante o no, de acuerdo al medio en que se desarrolla esta persona, ¿ok? Entonces, debemos tener en cuenta 4 áreas, ¿verdad?, importantes al momento de evaluar: las dificultades interpersonales, los recursos positivos, los intentos suicidas previos y los planes suicidas. ¿Sí? Estoy tratando de comprimir, de resumir o esquematizar, ¿verdad?, para que nosotros llevemos esta ruta, porque es parte de la evaluación. Esto es parte esta ruta es parte de la evaluación, o la evaluación es parte de la ruta, como querramos ver. En todo caso, las dificultades personales les hemos hablado porque debemos tomar en cuenta si hay la preexistencia de una enfermedad. En este caso, no solo una enfermedad mental, una enfermedad física también. El estrés que hemos conversado, pues, ¿qué genera estrés en el adolescente? ¿No? Que de alguna manera estamos trabajando frecuentemente con este grupo de edad, ya identificamos qué cosas son las que generan el estrés. Entonces, en el momento de evaluar vamos puntual, ¿verdad? Vamos haciendo nuestro interrogatorio, nuestra evaluación, yendo a esos puntos que sabemos que pueden ser factores estresantes en el adolescente. Mencionaba, pues, Cecilia, por ejemplo, que se ve muy frecuentemente y se está también manifestando de alguna manera la orientación sexual en el adolescente. Es este momento en el que sí, no soy esto, ¿qué soy? Entonces, esto genera un conflicto en el adolescente en donde no se siente aceptado a sí mismo y mucho menos por los que están en su entorno, ¿verdad? Entonces, esto genera un factor estresor en el adolescente que puede llevar a tener conductas suicidas. La situación de la presencia de alguna enfermedad mental, mencionábamos, la más frecuente definitivamente es la depresión. 1 de cada 5 adolescentes, debemos tener en cuenta que 1 de cada 5 adolescentes han presentado en algún momento de su vida signos de depresión. Y es por eso importante evaluar, porque la depresión sabemos que hay niveles de depresión, de acuerdo a la intensidad, al número de síntomas y al tiempo en que presentan los síntomas, ¿no? Entonces, leve, moderado y grave. Entonces, 1 de cada 5 de adolescentes ha presentado en su adolescencia, durante su adolescencia, un episodio depresivo. ¿Sí? Los antecedentes familiares importantes. Hay un alto grado de heredabilidad de las enfermedades afectivas. Entonces, debemos tener en cuenta. Miren ustedes, tan así que la Asociación Americana de Psicología recomienda que a los chicos de 12 años, entre 12 años y más, en la etapa de la adolescencia, la evaluación de los estados afectivos, del estado emocional afectivo, sea como parte de la evaluación rutinaria del adolescente. Es decir, ya no solo hagamos el hemograma, a ver cómo están sus factores de crecimiento, no. También debemos evaluar su estado emocional, su salud emocional. Miren ustedes, ¿no? Ya como parte del protocolo. Ok, los recursos positivos, pues pueden ser estos, pues, positivos de acuerdo a la evaluación. ¿A qué me refiero? Estos recursos dentro del círculo familiar y las redes primarias de apoyo, ¿verdad? Si existen o no, cuán fuertes están, cuenta o no cuenta el adolescente con estas redes de apoyo. Sabemos lastimosamente que es una de las carencias más grandes actualmente en los adolescentes que presentan problemas emocionales y de conducta suicida, ¿verdad? Este soporte familiar muy débil, ¿verdad? Y hasta cierto punto, voy a decir la palabra que dicen ellos mismos, tóxicos, ¿verdad? En el ambiente familiar. Bien, intentos suicidas previos, sí, definitivamente, ante un intento suicida previo, vamos a encontrar otro. Y tenemos luego una historia larga de intentos. ¿Será que realmente quiere
morirse? ¿Será realmente que quiere quitarse la vida? ¿Verdad? ¿Por qué no lo ha hecho luego de 8 intentos? ¿Por qué no lo ha logrado? Entonces nosotros debemos estar a la expectativa realmente e intervenir. Dentro de los colegios sabemos, en una situación que no es que estamos nosotros descubriendo. Realmente estas autolesiones, ¿verdad?, ya nos da un indicio de que algo está sucediendo en el adolescente y que debemos prender la luz roja y actuar. ¿Ok? Si vemos, pues, típico, ¿no? Estos chicos que no se quitan la chompa ni por nada del mundo y que no van a hacer educación física sino con el calentador porque no quieren estar en shock, algo está pasando, ¿eh? El solazo está sudando, pero no se quita la chompa, ¿verdad? Es que algo debe estar pasando y sí debemos tomar en cuenta. Debemos abordarlo de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque debemos también respetar, pues, su intimidad. ¿Ok? No es tan fácil, yo lo sé, porque no podemos, primero decir sácate la ropa o sácate el chompa. Podría resultar muy grosero, grotesco y parecer invasión a la privacidad e intimidad del adolescente. Entonces es con mucho cuidado, ¿ok? Bien, y planes suicidas anteriores, ¿no? Sí, hay que evaluar siempre eso. Bien, entonces, como ya mencionaron los psicólogos, tenemos nosotros que evaluarlo en intensidad, leve, moderado, grave. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la ruta ya más precisa de cuál va a ser la conducta a seguir. Hablábamos de un riesgo suicida leve, que lo vemos pintadito de amarillo mucho más suave, en donde puede haber una ideación, pero sin planes realmente concretos, ¿sí? Voy a pasar esta diapositiva porque ya la mencionó el psicólogo y voy a decir la siguiente, que es ¿qué debemos hacer? En la leve, ¿sí? En la leve, en la que sabemos que no hay un riesgo suicida eminentemente visible, ¿verdad? Debemos nosotros, desde el ámbito educativo, que debe trabajarse con el Ministerio de Salud o con la red que el mismo colegio ha establecido para dar soporte en el ámbito de salud. No solamente pensemos en la física, porque siempre tenemos quizás un seguro de salud por si acaso haya un accidente y haya una fractura en el adolescente. También debemos tener esta red de apoyo en el ámbito de la salud mental, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la red que se haya formado dentro de la institución educativa, nosotros vamos a hacer la referencia del caso. Lógicamente, con la debida comunicación del familiar, porque es quien va realmente a llevar al paciente, al adolescente, a la consulta. Entonces, este adolescente que tiene un riesgo de conducta leve debe ir a su equipo de salud primario, sea su pediatra, sea su psicólogo o el de confianza, de acuerdo, ya les digo, a la red que se haya formado para tener el apoyo en el manejo de estos temas. En el moderado, ¿verdad?, va a haber también una referencia al equipo de salud de atención primaria, se le hace la intervención y luego se establece esta red, no solamente la red primaria, sino la red de apoyo entre la primaria familiar, que generalmente los amigos, y estas otras redes que pueden ser el colegio, la institución, los grupos, ¿sí?, la iglesia, etc. Entonces es regresado a su comunidad de donde fue referido y se continúa el trabajo de la intervención en la conducta suicida. El grave, ¿sí?, ya necesita una intervención de mayor contención, es decir, ya necesita una hospitalización. Y ustedes ven aquí que dice voluntaria o involuntaria. ¿Por qué? Porque es aquí cuando nosotros tenemos un caso en el que se nos verbaliza la intención de quitarse la vida, en ese momento termina la confidencialidad y nosotros debemos de comunicar. ¿Ok? Es lo que debemos hacer. Si no lo hacemos, sí vamos a incurrir en actos de negligencia. ¿Ya? Entonces nosotros debemos derivar. No, el adolescente, en este caso el adolescente no puede emitir su voluntad. ¿Por qué? Porque el adolescente por derecho, ¿verdad? Hablábamos, el derecho a la salud, es decir,
el adulto o el representante tiene la obligación de cumplir con los derechos del adolescente de proporcionar salud. Entonces no hay vuelta. Tiene que recibir atención. Y esta atención tiene que ser generada y gestionada por su principal cuidador o tutor. Entonces tiene que hospitalizarse. Yo les decía hace un rato que yo trabajo en el área de vida. Pues nosotros recibimos casos de conductas suicidas en un área pues, que se llama área de vida, pues un área que tiene capacidad para 8 pacientes, son habitaciones individuales con todas las medidas de seguridad, y esta hospitalización se hace obligadamente con el acompañamiento de su representante o principal tutor. Okay. ¿Cuál es el objetivo? De que este acompañamiento, ¿verdad?, sea mucho más efectivo e intervenga también en el proceso de tratamiento, de atención, ¿sí?, e intervención en el paciente. O sea, así trabajamos nosotros en el área de vida, ¿sí? No es que solo lo ve el psiquiatra, realmente yo siempre cuento, a ver, detrás de cada paciente hay alrededor de 7 profesionales trabajando en el individuo. Y se suma el familiar, cuidador o tutor principal o legal. Imagínense, es todo un equipo, ¿no? Involucramos a la familia, ¿por qué? Porque una vez que terminamos nuestro trabajo acá en la institución, continúa de manera ambulatoria. Entonces, el cuidador debe saber todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se ha podido hacer, que es cumplir rutinas para mejorar calidad de vida y autonomía del paciente, que también se pueden continuar afuera. Ok, entonces hablamos grave y extremo. O sea, en extremo no hay vuelta que dar, para hablar de una manera común y sencilla. Paciente necesita hospitalización y necesita intervención inmediata. ¿Ok? Nosotros en la institución pues tenemos también el área de emergencia que trabaja 24 horas, los 7 días de la semana y todos los días del año, en donde se atienden estos casos a diario. El día mismo pues he recibido 3 casos nuevos, ¿sí? Entonces constantemente tenemos este grupo de pacientes o de personas con esta necesidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque no estamos hablando desde la teoría, estamos hablando desde la práctica, porque como institución de especialidad es lo que vemos día a día y como obligación de nosotros es compartir a la comunidad para que sepa y arme también sus rutas para saber con quién cuenta en estos casos. ¿Ok? Bueno, les decía la atención en emergencia y debemos poner énfasis. Cualquier persona que habla de suicidio debe ser tomada en serio. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Puede ser que venga emergencia, evalúe y de pronto no necesita una hospitalización, pero ya recibió atención y ya se le dijo y se le sugirió lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, es importante eso, ¿sí? El profesional de salud debe estar capacitado para esto y nunca se está completamente capacitado. Constantemente debemos buscar el conocimiento, aplicarlo, llenarnos sí, de experiencia, ¿verdad? Y compartirla. Creo que ese es el ciclo obligatorio de todos los profesionales, de todas las personas que de alguna manera están involucradas en el ámbito de la salud. ¿Cuándo se hospitaliza? Hemos dicho, ¿no? Cuando el riesgo suicida es grave o extremo. Cuando la ideación suicida presenta, ¿verdad?, en el contexto de un trastorno mental grave. Hemos dicho cuáles son estos trastornos mentales graves. No solo depresión, acuérdense de eso. Conducta autolítica grave reciente, es decir, menos de 24 horas. ¿Ok? Inmediatamente debe ser llevado a una emergencia y debe ser hospitalizado. El plan de suicidio elaborado, ¿no? Yo ya tengo, yo tal día, ese día termino con mi vida. ¿Ok? Porque lo dice. La intencionalidad suicida al final de la entrevista clínica, es decir, hemos conversado con el paciente, pero resulta que al final de la intervención, ¿sí?, o de la evaluación, te dicen, bueno, doctora, hemos conversado, yo le he dicho, pero yo me voy a, ¿sí? Entonces, esa certeza y esa seguridad nos dicen, bueno, entonces nos vamos a hospitalizar, ¿no? No es una orden mía, ¿sí? Es realmente lo que se debe hacer, ¿no? Y eso se lo tiene que hablar con el familiar.
Falta de apoyo, soporte personal, ¿no? Personas solas, personas que de pronto han pasado una separación o un divorcio o la pérdida de un familiar. Eso es un riesgo bastante grande que debe ser tomado en cuenta y debemos en el momento de evaluar la hospitalización, ¿ok? La comunicación o conducta suicida te dice desde el principio de la conducta, de la investigación, hasta el final que se quiere matar. El criterio del profesional, pues, quien va a evaluar debe tener esa experticia, ¿no? Y esa sutileza en investigar y determinar, ¿verdad? Con ciencia cierta, a ciencia cierta que esa persona necesita una hospitalización. Y también ante la duda o ausencia del médico, psiquiatra o psicólogo experto, no, la verdad es que yo no sé mucho de esto, pero aquí como que estoy viendo algo, ¿verdad? Entonces vamos a hospitalizar, vamos a observar, ¿verdad? Y vamos a actuar. El tratamiento farmacológico de manera general, pues siempre vamos a necesitarlo. ¿Por qué? Porque de pronto se trata, ¿verdad?, de una conducta en el contexto de una enfermedad mental, ¿sí? Y debemos de alguna manera paliar el dolor emocional que esa persona está pasando en ese momento, ¿sí? Bueno, tenemos una lista no muy larga, pero sí debemos muy específica de medicamentos que debemos usar cuando ya hemos determinado el por qué, en el contexto de qué se lleva una conducta suicida. ¿Sí? El tratamiento farmacológico dicho, y también, miren, tomar en cuenta que las benzodiazepinas realmente no debe ser un fármaco de primera elección. ¿Por qué? Porque en ocasiones pueden desinhibir las conductas agresivas o peligrosas del individuo y más bien te pueden impulsar más a llevar una conducta suicida. Debemos tener muy en cuenta todos estos puntos, ¿no? Y saber cómo enviamos la medicación, ¿verdad? Si yo tengo la necesidad y no tengo otra vuelta que dar que si no dar benzodiazepina porque necesito sedar al paciente, ¿verdad? Va a ser en un ámbito de seguridad, pues, ¿no? Como puede ser, como es la hospitalización. Y también otras alternativas, ¿verdad?, que se usan definitivamente, son las terapias de estimulación cerebral que nosotros hacemos aquí en la institución, ¿verdad? El llamado TED o electroshock. Se sigue utilizando, nosotros lo hacemos de una manera totalmente segura y profesional y la usamos en casos extremos, realmente. ¿Cuáles son los casos extremos? Cuando no podemos esperar la respuesta farmacológica porque el paciente de manera evidente y eminentemente está deseando quitarse la vida. Y no olvidarnos que realmente el tratamiento no solo es médico, son una serie de elementos que nosotros a los cuales recurrimos, importantísimo la psicoterapia y todos aquellos elementos que nosotros usamos como técnicas terapéuticas en intervención en conductas suicidas aquí en la institución. ¿Ok? Bueno, esta figurita, ¿no? Estamos viendo que la gente está haciéndose algo y decimos, qué horror, ¿qué pasó? Lloro algo, pero debemos actuar, no esperemos que realmente suceda, ¿no? Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Para seguir avanzando, vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos una consulta de la psicóloga María Vargas. Ella pregunta, ¿qué herramienta o test puedo aplicar para poder obtener respuestas por parte del paciente que está presentando síntomas suicidas? La doctora, José, Cecilia, no sé quién desea responder. Sí, el psicólogo tenía una diapositiva que estaban descritas. Vale, estas son las más comunes. No sé si me escuchan, por favor, me confirman. Sí, José, te escuchamos. Ya, estas son las más comunes, no son complejas de aplicar y me determinan si hay no solamente ideación suicida, me determinan también el nivel de riesgo suicida, ¿no? Para eso tenemos, por ejemplo, la de PEC o la de ideación de Peikel o incluso la de riesgo suicida de Fluchik. Son escalas muy sencillas de aplicar y de hecho están, creo que, de fácil acceso en Internet. Ya, yo quisiera mencionar, disculpen, ¿no? Sí. Una vez que ha mencionado el psicólogo, en efecto, nosotros aquí en la institución tenemos el protocolo de evaluación, ¿no? Y definitivamente dentro de deja la diapositiva, por favor, mi querido José. Ahí están, esas son una de las escalas,
¿verdad? Que tenemos nosotros. La escala de reacción suicida de Beck, ¿verdad? Una de las principales y son las protocolarias, no solo por nosotros en la institución, sino por el manejo de conducta suicida del manual del Ministerio de Salud, que todos lo debemos usar, ¿verdad? Es una de las principales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo a ver la intencionalidad, nos ayuda muchísimo a evaluar. Y algo importante, si bien es cierto, necesitamos tener una escala, así como cuando una persona está anémica, yo siempre digo, cuando una persona está anémica, la clínica te lo dice, porque lo es pálido, cansado, todo. Asimismo, cuando la persona viene y te dice, tengo esto, me siento mal, desesperanza, no quiero nada, ya nada me motiva, nosotros debemos ponerlo en blanco y negro. Y es ahí cuando nos sirven las escalas, ¿ok? Pero no olvidarnos que siempre la evaluación clínica es la primordial. Lo otro es lo que nos va a reforzar nuestro criterio y nos va a ayudar luego a seguir evaluando cómo va avanzando el tratamiento y la respuesta del tratamiento del paciente, ¿ok? Otra consulta es, ¿cómo sería la intervención en el caso del cutting? Hola, yo quisiera primero no responder antes de esta pregunta, además que no sé si a la final es la doctora se anima a responder esta, no lo sé, pero quería complementar un poquito con el hecho de que a pesar de que las escalas que vemos en este momento son de fácil aplicación, realmente son sumamente sencillas, pero el saber cómo aplicar y el realmente saber cómo trabajar y evaluar una persona con riesgo suicida requiere de experiencia y no solamente de cómo hacerlo, sino también de una gestión emocional del mismo psicólogo. Esto puede ser utilizado por otro tipo de profesional relacionado a la salud, sí. Sin embargo, pensaría que requiere una capacitación muy importante para uno pues estar seguro de que sabe aplicarla bien. Entonces, sí sería bueno que a pesar de que sabemos que contamos con estas escalas, tengamos siempre, porque yo sé que el público ahora es amplio y vienen de diferentes ámbitos y quiero que quede muy claro, que en general, de forma general, ahorita lo que hemos hablado realmente es información que hemos recogido y hemos concretizado en lo posible para poder en verdad abordar una problemática de esta índole. Se necesita bastante experiencia y capacitación, pero lo que cualquier profesor, sea de nivel secundario o sea de universidad, tal vez aquí nos visitan también de universidad, dentro del ámbito en el que ustedes están, no necesariamente van a poder dar la ayuda que necesitan. Lo más recomendable siempre será, si no cuentan con un programa que cuente con los protocolos muy bien establecidos de qué hacer en un caso de que se presente un riesgo suicida, lo más aconsejable siempre será poder aconsejar que acudan a un servicio de salud mental o que acudan a un psicólogo particular o que aprovechen los beneficios que nos brinda el Estado. Cual sea el caso, acudir al profesional para poder abordar esta temática porque requiere pues de mucha precisión, de mucha delicadeza y de mucha experiencia. Entonces siempre, y cuando nos topemos a alguien que esté con depresión, que sea no ni siquiera estudiante nuestro o paciente, sino amigo, familiar, cualquier persona cercana, lo que nosotros, si tenemos la oportunidad de decir una sola frase, y lo más útil para esta persona será motivarlo a que acuda a donde un profesional de salud mental, porque, por ejemplo, pues yo sé escribir, pero yo no sé cómo enseñar a escribir a ningún niño de ninguna edad. Si yo quiero ayudar a alguien que está presentando una enfermedad mental, necesito acudir al profesional que sabe cómo asistir. Entonces uno pues recomienda acudir al que tiene esta expertise. No sé si me contesto lo del cutting. Sí, doctora, adelante. Ya. Bien, importante porque sabemos que eso es el día a día. Lastimosamente, y yo lo mencioné hace un rato, ¿verdad? Agudizar mucho nuestros sentidos en el momento en que tenemos un grupo de adolescentes y nos da señales de que algo está pasando. Yo siempre digo, si me llega un paciente y me llega abrigado, así, abrigado, ¿sí? Yo ya estoy sospechando que pasa. Abrigado, y ustedes saben que nuestro clima no es de abrigo, pues. Al menos acá en Guayaquil, ¿ok? Entonces yo ya estoy sospechando algo. Y de alguna manera sí debo
saber que mi reto es ganarme la confianza para llegar a que él solito me enseñe sus brazos. ¿Ok? Como decía Cecilia, o sea, esto es de ir haciendo la experiencia y el recorrido, porque ninguno nos graduamos y ya supimos evaluar conducta suicida, ¿no? Esto es a través del tiempo y sobre todo de este interés que cada uno tenga en los temas como estos, de capacitarse, buscar el conocimiento. ¿Ok? Y nosotros como institución, gracias a Dios, tenemos también esa atención o ese plan o ese servicio, no sé cómo decirlo, pero nosotros siempre estamos constantemente tratando de comunicarnos, de capacitar al profesional o a la población en general en estos temas, porque sabemos que solos no podemos salir. Entonces, en el momento del cutting, ¿verdad? Nosotros sí debemos pensar que puede ser que esa persona no quiera realmente matarse, pero hay un dolor intenso que quiere aliviar. Entonces nosotros debemos de alguna manera identificarlo con sutileza y ayudar a que el mismo individuo tenga otras alternativas de acuerdo a sus propios recursos. No le debemos imponer nosotros, porque acuérdense que al adolescente lo que menos le gusta es que le impongan. Bueno, a nadie, ¿no? Peor, mucho menos a los adolescentes. Entonces, con él mismo, ir descubriendo cuáles otras alternativas hay para aliviar ese dolor. ¿Ok? Sí, solamente para agregar algo, recordemos que los adolescentes, como están en este proceso de descubrimiento, el contacto con sus primeras relaciones, sentidos de pertenencia en grupos, ellos, el cutting o cualquier otro intento autolítico que tengan, no puedo generalizar, pero es común que sea su único recurso o su única respuesta ante una situación conflictiva o crítica de la que son incapaces de salir por sí solos. Entonces recurren a esto, ¿vale? Pero también como para aportar con algo a la respuesta, si la pregunta fue generada por una psicóloga, el enfoque cognitivo-conductual o también un enfoque que ha dado bastantes resultados es el enfoque DBT, que es el enfoque dialéctico-conductual, dan excelentes resultados inmediatos contra este tipo de casos en particular de cutting, ¿no? Porque primero, lo que busca básicamente es encontrar cuál es la base, qué es lo que le está llevando a este adolescente a que practique el cutting. Más allá de eso, de identificar cuál es la base, cuál es el activador que está llevando al adolescente a que lo haga, es también identificar cuáles son las habilidades que tiene ya él desarrolladas, y si no las tiene, pues el enfoque cognitivo-conductual y el DBT lo que hacen es brindarle esas herramientas para que pueda desarrollar habilidades sociales, personales, para que pueda contener, para que él mismo pueda regular la próxima vez que tenga el impulso por hacerlo, y a la vez trabajar en las redes de apoyo, ¿sí? Pero si lo manejamos con enfoque cognitivo-conductual o dialéctico-conductual, tienes resultados a corto plazo. Ok, tenemos otra pregunta de Consuelo Cruz. Dice, me gustaría que especifique un poco más sobre el desarrollo de programas para reducir desesperanza. ¿De qué manera se incrementan factores protectores? Es para José Rivadeneira esta pregunta. Sí, justamente. Ok, a nivel de unidades educativas o instituciones de salud, en otros países se manejan los grupos de apoyo, ¿ya? Se podrían implementar grupos de apoyo en las unidades educativas o clubes de algunas actividades recreativas, deportivas o académicas fuera de los horarios de clases que puedan disminuir esto, ¿no? Entendiendo como desesperanza a ese sentido de que ya nada de lo que haga los llena, nada de lo que haga los motiva. Entonces, el practicar estas actividades extraordinarias, extracurriculares, de una u otra forma trabajan en su autoestima, o sea, hablamos de deportes por lo general o de alguna actividad que le guste, ¿verdad? O especialmente de grupos de apoyo, que no tenemos por qué satanizar eso, o sea, el hecho de que los grupos de apoyo estén enfocados en hablar de temas de suicidio no significa que esté mal, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a hacer un cambio poco a poco en nuestra cultura, ¿no? En que estos temas no tienen por qué ser satanizados, o por qué no decirlos, no tocarlos, sino que a través de grupos de apoyo de adolescentes mismos, que de hecho sí se manejan en grupos, en las instituciones de salud, se manejan grupos de apoyo o grupos de ayuda, donde se trabajan diferentes problemáticas, no solamente de consumo, sino también
de prevención del suicidio. ¿Ya? Entonces, por ahí, la unidad educativa también podría implementar estos grupos o actividades extraordinarias que puedan trabajar en el autoestima, en el control en el control de impulsos. Y como lo dije inicialmente, si la unidad educativa no tiene de pronto los recursos o los programas diseñados para ejecutarlos, puede externalizar el servicio, ¿no? Puede de pronto ponerse en contacto con nosotros o cualquier otra institución de salud que pueda ir a implementar estos programas para prevención de la conducta suicida en los adolescentes. Gracias, psicólogo. Ahora Edda Orejuela pregunta, en función del retorno a clases, ¿existe algún proceso a seguir en los colegios en caso de detección de un estudiante con riesgo suicida? Yo le devolvería la pregunta a los compañeros que están de DESES en este espacio. De pronto ellos nos podrían decir si como DESES, como instituciones educativas, tienen un protocolo establecido, ¿verdad?, para este tipo de casos. Perdón por devolver la pregunta, pero nos gustaría también aprender de ustedes, ¿no? Es parte de este taller. Doctora. Bien, bueno, nosotros como institución realmente tenemos programas, ¿verdad? En todo caso, cuentan con nosotros. Nosotros tenemos el equipo como para poder asesorar de alguna manera y armar. Como dice José Luis, realmente debe empezar desde quien está a cargo de los adolescentes. Si nosotros no podemos, si alguien no puede hacer algo, busca ayuda a quien de pronto tiene un poquito más de experiencia en el manejo de estas situaciones. Creo yo, y no lo digo ahora, lo he dicho ya desde hace algún tiempo atrás, porque yo recibo muchos adolescentes con esta problemática. Adolescentes y adultos jóvenes, ¿verdad? Esta problemática desencadenada en el marco de la pandemia. ¿Ok? Entonces estoy siempre pensando, no, es que ya en el momento que se abren las clases, antes de, o a la par de saber que deben de ser vacunados, también debemos tener un programa, ¿sí?, para intervención en esta situación, ¿no? Un programa de intervención en crisis que se podría llamar, ¿por qué? Porque es otra vez conectarlos, o sea, los desconectamos, ¿verdad? Y otra vez los conectamos, ¿sí? Entonces, en este vaivén hay chicos que en este momento prefieren quedarse en casa. ¿Por qué? Porque quizás antes de la pandemia ni siquiera querían ir al colegio. Entonces, para ellos fue, qué chévere, ya me quedo en casa y no veo a nadie. No socializo con nadie, solo con la pantalla, ¿ok? Y otros, ¿verdad? Y en el momento que los devuelves, se genera un conflicto nuevamente en ellos, porque ha pasado 1 año y medio, ¿ok? 1 año y medio importante en la vida de ese adolescente, porque sabemos que está en pleno desarrollo, ¿ok? De todas sus habilidades sociales. Entonces, sí deben, y que no suene a grosero realmente, o sea, sí. La pregunta es, ¿existe? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desarrollarlo. Generemos. Por eso es uno de los objetivos también de esta información y este espacio que estamos dando nosotros de conversación. ¿Para qué? Para mover a la comunidad a que lo haga, porque es una necesidad. ¿Ok? Claro, Cecilia Viteri también quería aportar algo. Adelante, Cecilia, perdón, José. Gracias, Luis. Bueno, un poquito complementando. A ver, todos están aquí, no necesariamente son quienes tienen el poder de decisión, de toma de decisiones en las instituciones en las que ustedes trabajan, pero siempre, y desde el ámbito en el que estemos, si nosotros trabajamos, yo siempre pienso mucho desde empresas porque soy psicóloga organizacional también, entonces en ese contexto puedo un poco identificarme con quienes trabajan en una institución que no deja de ser una institución más, inclusive es una empresa en muchos de los casos, si es que no es una escuela o un colegio público, pero en todo caso, desde la parte institucional, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos empezar a hacer? Hablar del tema, sin miedo, con naturalidad, sabiendo que contamos con profesionales excelentes dentro de nuestro entorno laboral, porque de eso se trata. El que primero nosotros como colaboradores de una institución nos preocupemos por nuestra salud mental, y puedo hablar hasta en representación del mismo Instituto de Neurociencias. Antes de yo como psicóloga clínica con experiencia trabajando con salud mental y diferentes tipos de instituciones, yo pueda acudir a abordar una problemática de salud mental o un suicidio, una respuesta después de un suicidio que hubo en algún tipo de
grupo de trabajo, primero tengo que trabajar en mi salud mental para yo poder tener una buena gestión de emociones, para que además mucho se aprende del modelado, mucho se aprende de forma de imitación de lo que inclusive representa el profesional que nos viene a acompañar en, puede ser unas sesiones de terapia grupal, puede ser un formato más coaching, grupos focales, se puede utilizar muchísimas herramientas también al día de hoy que no nos necesariamente exige estar en la presencialidad y de todas formas aprovecharlo. Entonces, hay muchísimas diferentes formas, siempre tratando de pensar en cuál es nuestro grupo objetivo que podemos utilizar, pero siempre pensar con nuestro propio personal. ¿Qué sería lo importante? ¿Qué ustedes sí pueden hacer? No importa de qué posición son. Tratar de ser más alertas, vivir más el presente, lo mismo que yo que me lo digo y me repito a mí misma todo el tiempo, tratar de ser más sensible con mis estudiantes, tratar de escucharlos más, ganarme su confianza, porque no va a haber nadie más en esta institución, ni siquiera si nosotros acudimos a esa institución, en saber qué hacer si no es escuchando a los adolescentes, que son los que están enfrentando los problemas, ellos son los que están viviéndolos. Entonces tenemos que abrirles las puertas a que ellos empiecen a hablar. Y es muy fácil, ellos están listos para hablar, ellos quieren hablar de temáticas de salud mental. En el colegio en el que yo me gradué, y sé que posiblemente hay aquí preceptoras, porque las invité además a una en particular y sé que pasó esto a otros colegas, pues hicimos una sesión para beneficio de la fundación que forma parte de mi colegio para ayudar a un sector en alimentación nutritiva para los niños. Y no van a creer, el 90% de las personas que se inscribieron y que tenían que pagar $10 porque el propósito es ayudar a esta fundación, no eran madres de familia que yo hubiera pensado, tal vez de mi edad, porque invité a mis amigas que iban a participar, sino que eran justamente adolescentes, estudiantes del colegio. Ellas fueron las que quisieron unirse a esto. Los adolescentes quieren hablar del tema. Ellos no lo estigmatizan como lo hacemos más los adultos. Ellos han roto con estos paradigmas. Ellos están listos y dispuestos a hablar. Más bien, muchas veces las instituciones son las que no están preparadas para hablarlo. Por eso es importante capacitarnos, por eso es importante leer, escucharlos a los mismos adolescentes, para que podamos atender las necesidades que ellos están presentando a partir de escuchar cuáles son sus necesidades. Listo. Como última pregunta, Olger Correa nos consulta, ¿cómo podríamos abordar inicialmente estos casos y cómo generar aceptación del problema, ya que en casos de cutting muchas veces son reportados por compañeros y los cortes los hacen en partes no tan visibles? Le gustaría saber cómo abordar de manera adecuada esta situación. De pronto, José, no sé si nos ayudas. Perdón, ¿me repites la pregunta? ¿Cómo podríamos abordar inicialmente estos casos y cómo generar aceptación del problema, ya que en casos de cutting muchas veces son reportados por compañeros y los cortes los hacen en partes no tan visibles? Me gustaría saber cómo abordarlos de manera adecuada. Claro, a ver, comunidades educativas, estoy completamente seguro que ustedes hacen campañas de promoción y prevención. Es inevitable y tampoco podemos decir que no exista. Lo hacen. ¿Sí? El punto es cómo llegamos a ellos. Si yo me paro en un auditorio, me paro en el minuto cívico a dar la capacitación, no voy a llegar a ninguno. Ya creo que debemos desarrollar programas mucho más personalizados, como DESES o como instituciones educativas, para llegar a ellos con la conformación, que es lo que Ceci decía, con la conformación de estos grupos en donde ellos puedan sentirse que no van a ser juzgados por el docente, que no van a ser juzgados por el psicólogo del DESE, que no van a ser juzgados por el rector, ¿ya? Que no van a ser señalados o marginados o excluidos o tratados diferentes porque practican cutting, ¿no? Entonces, el sentirse que forman parte de este grupo de personas que están pasando por la misma situación de ellos, va a hacer que eso solito funcione. O sea, ellos como grupo van a funcionar cohesionadamente y van a pasar cosas reveladoras incluso. Ya ellos como grupo se van a apoyar, ellos como grupo van a sentir principios de universalidad, de infundir esperanza, que son principios dentro de la terapia grupal, que se dan entre los mismos participantes. El terapeuta o el coterapeuta no tiene que ser absolutamente nada ahí, eso surge solo en el grupo, ¿ya?
La intervención tiene que ser delicada, no tiene que ser una intervención directiva, no tiene que ser una intervención que parezca interrogatorio policial. Dentro de los primeros auxilios psicológicos hay frases muy concretas o muy específicas que se tienen que evitar y que nosotros las decimos en nuestro día a día. Pero los primeros auxilios psicológicos es un tema bastante amplio que de pronto podríamos ampliarlo después en otro webinar, no sé, dependiendo de la demanda de ustedes. Pero en todo caso, manejar formatos grupales con ellos y mantener las campañas de promoción y prevención más dinámicas y participativas, que no sean dirigidas por los docentes o por los profesionales de los docentes, sino que sean dirigidas por los mismos adolescentes, que ellos sean, que la voz de ellos sea la que llegue a sus demás compañeros. Suelen retraerse, suelen ocultar porque se sienten juzgados. Entonces, lo que yo tengo que hacer, la pregunta que yo siempre tengo que hacerme, pues partiendo de la dialéctica, no es qué es lo que el adolescente está haciendo mal o por qué el adolescente me lo oculta, es qué es lo que yo puedo hacer mejor como interviniente para llegar a él. ¿Ya? Y ahí es cuando yo también como interviniente, como docente, como DC, comienzo a desarrollar habilidades asertivas u otras habilidades que puedan de una u otra forma hacerme llegar a ese adolescente que está practicando algún tipo de cutting u otro intento político. Es hacer o diseñar estrategias más dinámicas, más participativas y darles un espacio a ellos para que puedan expresarse. No ser nosotros los que dirigimos, sino dejarles a ellos que dirijan estos temas. Ok, muchísimas gracias, psicólogo. Para ir concluyendo, nosotros como Instituto de Neurociencias tenemos la iniciativa, entre los varios servicios que tenemos, contamos con la iniciativa Anima EC, que es una iniciativa que precisamente trabaja en la prevención y en la psicoeducación de jóvenes sobre todo, no realmente personas de cualquier edad, pero sobre todo estamos enfocados a jóvenes con pensamientos e intenciones suicidas. Ya, al momento, esta iniciativa consta con dos actividades, ¿no? Una es la línea de ayuda, que hemos podido también publicar en diferentes momentos del webinar. Es una línea de ayuda gratuita que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, que está justamente liderada por el psicólogo José Rivadeneira, con un equipo también de profesionales y voluntarios, que dan un primer soporte emocional en casos de gravedad, ¿ya? Otra iniciativa otra actividad dentro de esta iniciativa Anima EC son precisamente este tipo de actividades de psicoeducación, ¿no? Como este webinar, y como lo mencionaba también la psicóloga Viteri, estamos también abiertos a dar asesorías, consultorías a los colegios, a las unidades educativas que estén interesadas en implementar estos diversos programas de desarrollo, ¿no? Evidentemente hay actividades gratuitas, hay otras cobradas, pero finalmente con la intención de poder ayudar y dar información y todo las herramientas que requieran los psicólogos de las DS para poder atender a su público, ¿no? Y en casos más graves contamos también con el área de hospitalización, el área de emergencias y el área de vida, que es un área especializada en la atención a personas que ya han tenido intentos suicidas o pensamientos muy fuertes, ¿no? Que es precisamente el área en la que labora la doctora Paula Escobar. Entonces, contamos con todos estos servicios, con todas estas iniciativas para ponerlas a la disposición de todos ustedes. He compartido yo mi correo electrónico en el chat, mi número celular, si es que tienen alguna inquietud adicional para poder seguir conversando. Los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Ahí estarán constantemente informados de las diversas actividades que hacemos. Lo vuelvo a compartir. En Facebook nos pueden seguir. Y bueno, y seguir en contacto, ¿no? Hemos tenido una muy buena acogida el día de hoy. Esperamos extender el próximo mes también este tipo de temas a través de talleres u otra actividad, o de pronto, ¿por qué no? Presencial o semipresencialmente con algún colegio en algún tipo de asesoría. Y bueno, muchísimas gracias por su participación, ¿no? Invito a los exponentes que también, si quieren aportar algo más, si quieren despedirse, bueno, lo pueden hacer para poder dar por cerrada la grabación del día de hoy. Sí, justamente les quería dejar un dato para que se den